Bien, pero todo esto no tiene mucho sentido si no hablamos de las expresiones lambda. ¿Por qué? Porque mirad, la sintaxis que hemos visto anteriormente de las clases anónimas inline es bastante, digamos, verboso para representar un literal, digamos, de esos tipos función. Me explico. Fijaros, para representar que lo que yo quiero hacer es ejecutar esto, resulta que tengo que añadir todo este código que veis aquí. Lo cual es ciertamente verboso, hay que escribir demasiado. Bien, entonces en Java 8 crearon lo que se llaman las expresiones lambda. ¿Qué son expresiones lambda? Pues una expresión lambda no deja de ser una especie de literal para representar un objeto función, ¿vale? De un tipo función. Entonces, fijaros que una expresión lambda es una nueva sintaxis, ¿vale? Con la que representar un bloque de código que tenga una determinada lista de parámetros junto con sus tipos y un determinado tipo de retorno. Es decir, en Java no podemos crear, las funciones no son objetos, pero con las expresiones lambda se nos permite definir o representar literales de bloques de código, ¿vale? Y esos literales de bloques de código yo los voy a poder almacenar en variables y los voy a también poder pasar como argumento, ¿vale? Ahora, las expresiones lambda siempre tienen su firma. ¿Y cuál es la firma de una expresión lambda? Pues lo que acabamos de comentar, el número de parámetros que tiene, el tipo de cada uno de sus parámetros y el tipo de retorno, ¿vale? Bueno, pues esa firma tiene que coincidir siempre, o digamos, si yo voy a almacenar esa lambda en una variable, esa variable tiene que ser definida como de una interfaz funcional cuyo único método abstracto tenga una firma compatible con la que acabamos de comentar en la lambda, ¿vale? Bien, voy a poner un ejemplo porque si no os estaréis volviendo locos. Mirad, si os acordáis del ejemplo anterior, mirad el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior aquí resulta que la clase thread quiere recibir, digamos, el código que queremos que se ejecute en un hilo secundario. Esto no tiene nada que ver con la programación funcional, ya lo veréis en segundo. Bien, entonces fijaros cómo digamos que ese código no recibe nada y no retorna nada, ¿vale? Y antes de Java 8 estaba obligado a utilizar esta sintaxis cuando realmente lo único importante es el código que yo quiero ejecutar. Es decir, ¿no sería más lógico que yo a new thread le pudiera pasar directamente el código que quiero que se ejecute? ¿Cuál era el problema de Java? Que de Java 7, pues que no me deja porque yo no puedo pasar código, digamos, o sea, yo no puedo representar código como si fuera un objeto y por tanto no puedo pasarlo como argumento. ¿Ok? Entonces, si este mismo ejemplo lo hacemos con lambda, mirad que queda mucho más legible. Mirad, la lambda en concreto es esta de aquí. El código anterior y este son totalmente equivalentes. Mirad, ¿qué significa esta expresión lambda? Pues tenéis que pensar en las lambdas como si fueran literales de función. Mirad, igual que, por ejemplo, el número 23 es un literal de entero, el 23,4 es un literal de float, ¿no?
y yo qué sé, y Manolo, entre comillas, es un literal de cadena, ¿vale? Pues esto es un literal de función. Representa un objeto función. Y ese objeto función se caracteriza porque es una función que no recibe nada. ¿Veis? Estos paréntesis significa no recibe nada. Este es el código que ejecuta, ¿vale? Y no retorna nada en este caso. ¿Y por qué no retorna nada? Hombre, porque el println no está retornando nada. ¿Vale? Bien. Entonces fijaros cómo tenemos que tener en cuenta que aunque son equivalentes, mirad que aquí nos comenta que una clase inline anónima, es decir, la sintaxis anterior, y la sintaxis nueva de expresión lambda no son lo mismo. Y no son lo mismo porque las expresiones lambda no crean clases adicionales. Si os acordáis, en las clases inline anónima nosotros creábamos, en esa sintaxis, creábamos un objeto de una clase anónima que implementaba la interfaz y que se definía en ese momento. Sin embargo, con las expresiones lambda no se crean clases, ¿vale? Al no crear clases, una lambda no puede almacenar ningún estado, ¿vale? No puede almacenar ningún estado, es decir, entre distintas ejecuciones de la misma lambda no hay nada, ¿vale? No se puede recordar el estado, ¿vale? Mientras que en una clase inline sí es posible, ¿vale? Entonces, vamos a ver cuál es la sintaxis realmente que tiene una expresión lambda, que, insisto, podríamos considerarlo como una especie de literal de objeto función, ¿vale? Entonces, mirad, el formato que tiene es el siguiente. Entre paréntesis, la lista de parámetros y entre comas, claro, separados por coma cada parámetro, evidentemente, ¿vale? Y cada parámetro se le indica el tipo correspondiente. ¿Ok? Vale. Después vendría esta flecha, que son dos caracteres, el guión medio y el angulito de mayor, ¿vale? El simbolito de mayor. Después vendría entre llaves lo que se llama el cuerpo de la expresión lambda. Y ese cuerpo de la expresión lambda contendrá normalmente como última instrucción, ¿vale? Un return. Este return corresponde al valor que va a retornar la lambda, ¿vale? Esto sería, digamos, la sintaxis general. Sin embargo, en esa sintaxis general hay distintas características que nos hacen acortar la sintaxis. En algunos casos concretos vamos a poder acortar la sintaxis. Vale, mirad, lo primero que nos dice es que, fijaros, dice, podemos omitir el tipo de datos de cada parámetro siempre y cuando el compilador pueda inferirlos, es decir, deducirlos a partir del contexto. Entonces, mirad, por ejemplo, si yo defino una variable operación cuyo tipo es la interfaz funcional operación binaria entera, vamos a mirar dónde está operación binaria entera, que la habíamos definido antes, operación binaria, aquí está, operación binaria entera, mirad, forzosamente el tipo es int, ¿lo estáis viendo? Luego, si el tipo es int, obligatoriamente, ya él puede adivinar, int aquí, int aquí, int aquí, ¿vale? Luego, él puede adivinar que forzosamente los parámetros que yo pase en la lambda van a ser de tipo entero. Bueno, pues entonces digamos que aquí nos podemos ahorrar tener que definir que son de tipo entero, ¿vale? Eso por un lado. Siguiente parte de la sintaxis que nos podemos ahorrar. Fijaros, si se especifica un único parámetro, es decir, si la lambda tiene un único parámetro y no se especifica el tipo de este, porque no sea necesario, porque se puede inferir, porque se puede deducir, podemos omitir los paréntesis. Por ejemplo, en este caso, acordaros, tenemos una variable operación
de una interfaz funcional operación unaria entera, que si lo miramos más arriba, operación unaria entera, fijaros que era una interfaz funcional que que recibía un único parámetro de tipo entero y retornaba un entero, ¿vale? Pues mirad que lo que ocurre es que como recibe un único parámetro, yo puedo poner el nombre del parámetro, mejor dicho, tengo que poner el nombre del parámetro, pero no es necesario que ponga el tipo porque se infiere, ¿vale? Se infiere a partir de la variable en la que se va a asignar, como es de tipo operación unaria entera, pues ya se infiere que ese parámetro va a ser de tipo entero, pero es que además, como es un único parámetro y el tipo está inferido, no lo he tenido que indicar, pues me puedo ahorrar los paréntesis, con lo cual puedo poner directamente el nombre del parámetro, ¿vale? Una cosa importante, si no se especifica ningún parámetro, es obligatorio poner los paréntesis. Fijaros, acordaros de que Runnable no recibía nada, y como no recibía nada, forzosamente, era una interfaz funcional donde el único método abstracto que tiene no recibe nada, pues como no recibe nada, tengo que poner los paréntesis si lo quiero usar la sintaxis de lambda, forzosamente. ¿Vale? Bien, vamos con el cuerpo de la lambda. Acordaros de que el cuerpo de la lambda es aquello que viene después de la flecha esta, ¿vale? Entonces fijaros que dice que en el cuerpo podemos omitir las llaves si éste contiene una única expresión o una única sentencia que nos retorna valor. Vale, es decir, que si nosotros vamos a tener una única sentencia, digamos, en la lambda, que sería en este caso, por ejemplo, esta aquí, no es necesario, ¿vale? No es necesario que pongamos las llaves. Bien, vamos a pensar en esta, que es un poco más compleja. Aquí también estamos ahorrándonos las llaves, pero alguien se podrá preguntar, bueno, y en este caso, operación unaria entera es una interfaz funcional cuyo único método abstracto recibe un entero y retorna otro entero. ¿Dónde se está indicando aquí el tipo de retorno? Pues mirad, si yo tengo una única sentencia, ¿vale? Y esa sentencia corresponde, perdón, si el cuerpo solamente tiene una instrucción y esa instrucción corresponde a una expresión, ¿vale? Es decir, si esa instrucción devuelve un valor o se evalúa a un determinado valor, ese valor en el que se evalúa es el que retorna la propia lambda. Con lo cual me ahorro tener que expresamente usar el return que habíamos comentado aquí. ¿Vale? Bien, bueno, pues entonces, ¿qué ocurre? Que se nos está acortando bastante nuestro código. Mirad, si el cuerpo de la lambda contiene más de una sentencia y, ojo con esto, y la expresión lambda debe retornar un valor, porque si la expresión lambda no retorna ningún valor, como aquí, aunque tuviéramos varias sentencias, pues no tendríamos que hacer un return, ¿vale? Porque en Runnable no hay que retornar ningún valor, ¿no? En el método abstracto run de la interfaz funcional Runnable no retorna ningún valor, ¿vale? Entonces ahí evidentemente no tiene sentido hacer un return, ¿vale? Pero en el caso de que nosotros tengamos más de una sentencia, más de una instrucción, ¿vale? Mejor dicho, o más de una sentencia, y la expresión lambda deba retornar un valor, entonces deberemos usar explícitamente return valor como habíamos indicado aquí, ¿vale? Ojo, si el cuerpo contiene una sentencia return valor, entonces forzosamente debemos poner las llaves, incluso si el cuerpo contiene una única sentencia. Y el motivo es que return en sí no es una expresión, con lo cual no devuelve ningún valor, no se evalúa ningún valor, ¿vale? ¿Ok? Bien, la realidad es que en la mayoría de las ocasiones se trata siempre de aligerar la sintaxis y utilizar siempre, incluso aunque yo tenga que retornar un valor, incluir una sola expresión, ¿vale? Una sola expresión dentro del cuerpo del lambda, porque eso me va a hacer que el código sea más legible, ¿vale? ¿Y eso cómo lo podemos conseguir si yo tengo que hacer varias cosas? Pues muy fácil. Lo más sencillo es
Aquí simplemente poner como cuerpo de la lambda una llamada a una función. Claro, si lo ponemos como una llamada a una función, pues es una única instrucción, con lo cual la sintaxis me queda más corta y en el cuerpo, digamos, de esa función que he creado expresamente para eso, pues ya pongo todas las instrucciones que tenga que poner y retorno lo que tenga que retornar. ¿Ok? Si es que tengo que retornar algo. ¿Vale? Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo, una interfaz funcional que se llama Callable, que tampoco tenéis por qué conocer, ¿vale? Pero el caso es que este método submit, de algo que también todavía no tenéis por qué conocer, necesita que nosotros le pasemos un objeto de una clase que implemente la interfaz Callable, que, insisto, es una interfaz funcional que se caracteriza porque su único método abstracto no recibe nada, se llama call, ¿vale? No recibe nada y retorna un valor, ¿vale? En este caso esta interfaz funcional está parametrizada de manera que en este caso concreto es de tipo entero, pues entonces tiene que retornar un entero. Entonces fijaros como de esta sintaxis, que es bastante fea, se puede simplificar mucho utilizando una expresión lambda, porque yo puedo coger la variable result, ¿vale? Y almacenar, mirad, llamar a lo mismo, hacer el mismo submit, pero todo esto aquí, lo podemos sustituir por algo tan sencillo como esta expresión lambda, que consiste en ejecutar un código que no recibe nada y que retorna 2 por 3. ¿Vale? Entonces mirad como si hacemos una analogía entre la sintaxis de clases anónimas inline y las expresiones lambda. Fijaros como básicamente digamos que esto de aquí correspondería a esto de aquí, ¿vale? Y esto de aquí correspondería a esto de aquí. Realmente es de todo este código, esas dos partes son las únicas importantes en este caso, que son que yo quiero pasar algo, un código, yo quiero ejecutar un código que no recibe nada, y fijaros que aquí no se usa nada, evidentemente, porque no recibe nada, ¿vale? Y que tiene que retornar un entero. Y este es el código que quiero ejecutar, ¿vale? Entonces, por eso digo que esta parte de aquí y esta parte de aquí es la única importante dentro de toda esa sintaxis, ¿vale? Y esa es la que es usada en las expresiones lambda. Esto equivale a esta parte de aquí y esta de aquí equivale a esta parte de aquí, ¿vale? Bien, una cosa importante es que, fijaros, dice, debemos tener en cuenta que cuando se especifica una expresión lambda, no indicamos nada sobre la interfaz funcional a la que queremos aplicarla. Es decir, no estamos definiendo un literal de función, de objeto función, pero no decimos de qué tipo de función corresponde. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que dependiendo de dónde se esté usando la expresión lambda, dependiendo de dónde estemos usando ese literal, el compilador deberá determinar si la firma de la expresión lambda coincide o es compatible, ¿vale?, con la firma del método abstracto de la correspondiente interfaz funcional en la que se está usando, ¿vale? Por ejemplo, aquí él está viendo alguien dirá, esta expresión lambda es del tipo función runnable. O mejor dicho, de la interfaz funcional runnable. No es cierto. No es cierto. Nosotros podremos usar esta expresión lambda en todos aquellos parámetros o variables cuyo tipo sea una interfaz funcional cuyo método abstracto no reciba nada y no retorne nada. Pero no tiene por qué ser explícitamente runnable. Nosotros podemos definir otra interfaz funcional que llamemos mi interfaz funcional y que tenga esas características, que su único método abstracto no reciba nada y no retorne nada. Y podremos usar esa misma lambda. ¿Ok?
Entonces, fijaros cómo las expresiones lambda, ¿vale? Mirad, aquí se pueden almacenar en variables, como estáis viendo aquí. ¿La variable de qué tipo tiene que ser? El tipo tiene que ser cualquier interfaz funcional cuyo único método abstracto tenga una firma compatible con la lambda, con la firma de la lambda, ¿vale? Bien, también, por ejemplo, se puede incluso utilizar una lambda como, lo diré, como valor de retorno de una función normal, ¿vale? Es bastante más extraño, pero se puede hacer, ¿vale? Eso los que estáis estudiando JavaScript, pues sabéis que una función puede retornar un objeto función. Pues aquí es algo parecido. Esta función getRunnable está retornando una lambda porque está retornando un objeto función, digamos, un objeto de la interfaz Runnable, ¿vale? Bien, hay algunas veces donde hay que hacer un cast explícito. Muy pocas, pero algunas veces hay que hacer un cast explícito. Y con esto, digamos, doy por terminado lo que sería la parte teórica básica sobre las expresiones lambda. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo aplicar las expresiones lambda al proyecto que estábamos haciendo.